Maranata, familia. ¿Alguna vez has sentido que has dejado el hábito de la oración? ¿Alguna vez has sentido que te estás apartando de Dios y que ya no estás orando como solías hacerlo? Bueno, estamos en la serie Aceptos en el Amado y estamos enfocados en la angustia de Jesús en el Getsemaní. Para hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a ver qué era lo que tenían que hacer los discípulos cuando Jesús estaba en su gran angustia, qué era lo que ellos tenían que hacer para apoyar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 33, dice: Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y el versículo 34 dice: Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a sus discípulos? Lo primero que le dice es que está triste, que está muy angustiado hasta la muerte y que por eso necesita su ayuda, su apoyo. Les da una recomendación, les da una orden, es un imperativo: quedaos aquí y velad. Mira lo que nos dice Mateo 26:37. Mateo 26:37 nos dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es decir, no pudieron cumplir con la orden que Dios les dio de velar. Jesús quería que ellos velaran, Jesús quería que ellos estuvieran ahí en ese momento. Pero quizá no tienes muy bien la definición de lo que es velar. ¿Qué es velar? Bueno, yo te voy a compartir algunos textos que encontré, pero también te voy a compartir algo muy interesante que encontré en el comentario bíblico adventista que nos puede ayudar en este estudio. Velar, el verbo velar, dice que significa prácticamente pasar la noche despierto haciendo guardia. Y viene del latín vigilare, que es el derivado del guardián nocturno. Es decir, estar despierto, ser un guardián, era prácticamente lo que Cristo Jesús les quería decir a sus discípulos. Prácticamente les dijo: muchachos, sean los guardianes, estén despiertos. La palabra velar prácticamente era eso. Estén despiertos, muchachos, no se duerman, permanezcan como guardianes. ¿Por qué razón? Mire lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Velar significa literalmente estar despierto, pero aquí significa estar despierto con un propósito definido. ¡Wow! Me encanta porque la Biblia no nos deja como volando. Bueno, estén simplemente despiertos haciendo ¿qué? Porque yo puedo estar despierto quizá haciendo cualquier cosa. Pero la Biblia nos invita a que estemos despiertos con un propósito definido. ¿Cuál era ese propósito definido? Dice, en este caso, el propósito era el de compartir la vigilia de Cristo. Y sabemos que la orden que Dios les dio a sus discípulos en ese momento es la misma que nos da a nosotros, porque ha llegado a través de su palabra durante todas las épocas y es para nosotros esta palabra. Jesús nos dice: velen y oren para que no entren en tentación. Pero es un velar con propósito, es un velar de compartir lo mismo que compartió Cristo Jesús. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y la palabra velad viene siempre acompañada con otra palabra: orar. Es decir, estar despiertos perseverando en oración. Estén despiertos con un propósito definido, compartiendo mi angustia, viviendo mi vida, pero en oración. Jesús fue una persona, fue de oración constante. La palabra velar viene acompañada de oración, es decir, estar en guardia, ser un guardián de la oración. Es a lo que Cristo Jesús nos invita hoy. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tú puedes decir, bueno, ese versículo lo acabamos de leer, pero hay algo interesante. Es que es el único versículo que en las dos partes de la Biblia se encuentra de la misma forma. No cambia ni una tilde, ni una coma, ni una palabra. Dos veces en dos partes de la Biblia, Jesús nos invita a que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Lo tenemos en Marcos 14:38 y en Mateo 26:41. Es idéntico el versículo, no cambia en nada. Ahora, si lo tenemos dos veces, es porque es importante velar y orar para que no entremos en tentación. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la tentación en la que iban a entrar sus discípulos en el Getsemaní? Bueno, mira lo que dice aquí. Jesús
En Marcos 14:34 nos dice que los halla durmiendo. No han podido velar ni siquiera una hora. No han podido estar despiertos. Y acompáñame a leer del libro El deseado de todas las gentes. Si tú no lo has conseguido, es la biografía más completa de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que lo leas. Te lo voy a dejar ahí en la descripción para que tú puedas darle clic. Dice así: levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Ahora, familia, Jesús le pide a estos 3 discípulos que velen y oren para beneficio de Jesús o para beneficio de ellos. Obviamente para beneficio de ellos. Los agentes satánicos estaban rodeándolos. Los agentes satánicos estaban listos para tentarlos. Sin embargo, Jesús les da la salida: orad, velen y oren. Quizás esté predicando para una persona que se siente desprotegida, para una persona que está próxima a caer en tentación. Jesús te dice en este momento: vela y ora, mantén despierto. No abras esa página, no mandes ese mensaje, no culmines esa reunión, no hagas ese negocio, no vayas a ese lugar, no hagas caso a tus amistades que te quieren guiar por el camino errado. Jesús te dice: no lo hagas, mantente en oración, pide la ayuda del cielo, que los ángeles están dispuestos a ayudarte. Él, si es posible, enviará toda la hueste celestial para sacarte de la tentación. Tan solo vela y ora. Y seguimos por acá. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Yo te pregunto a ti, ¿comprendes el valor de la oración para vencer la tentación? Se nos ha dejado unas armas tremendas para vencer la tentación, y es el estudio de la palabra de Dios y la oración. Podemos ser victoriosos sobre el pecado porque tenemos toda la ayuda del cielo a nuestra disposición. Ahora, lo que me llama la atención es que ellos por un momento oraron. Estos 3 discípulos por un momento oraron. No, se proponían a no dejar solo a su Señor. El problema fue que no prevalecieron en la oración, no persistieron en la oración, no perseveraron en la oración. Así que bueno, podemos hacer una oración un día quizá, otro día quizá una oración hoy, pero sabemos que esa oración no nos va a servir para mañana. Tenemos que prevalecer en oración. Orar sin cesar es permanecer en comunión directa con Cristo Jesús. Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejándole, huyeron. Era una profecía. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Este es en el momento que Jesús los despierta, los halla durmiendo. Jesús los despierta, le dice: vámonos de aquí, que ya viene el que me va a entregar. Llega Judas con toda la turba, con los sacerdotes, con los fariseos, con la gente con palos. Y en ese momento dice que los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Wow, ahora nos damos de cuenta por qué Jesús los estaba invitando a velar y orar. Porque ellos iban a salir corriendo. Quizás si se hubieran mantenido orando y velando, hubieran dado su vida por el Maestro, no hubieran negado a Jesús. Pero como no permanecieron en la oración, ellos decidieron por irse y dejar solo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que hasta el enemigo tomó sus mentes y ellos se sintieron bravos porque el rey que iba a venir a libertar a Israel no se defendió. El rey no se defendió, y este rey que no se defiende, ¿cómo es que nos va a libertar del yugo romano si este rey se deja prender, se deja amarrar, se deja atar? No comprendían que el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual. Ellos pensaban que era un reino terrenal, tenían su mente muy enceguecida en la tierra. Y Pedro,
al darse en cuenta, se pone bravo y dice, no muchachos, nosotros estamos aquí para defender a Jesús y Él se está dejando agarrar. Bueno, nosotros vámonos, si Él se deja agarrar, nosotros no lo vamos a defender. Sigue diciendo el texto. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole, pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí, había dicho, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, amén, porque el Padre está conmigo. Qué maravilla, Él dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Si tú te sientes solo, familia, el Padre está contigo. Si todos te dejaron, el Padre está contigo. Pero aún más importante, vela y ora para que no dejes solo a aquellos que te necesitan. Muchas veces nos miramos a nosotros, no, nos dejaron solos. No, quizá no me ha llamado, quizá es ingrato, quizá no manda un mensaje. Pero ¿y nosotros? Tomamos la iniciativa para mandar el mensaje, para llamar, para acompañar. Eso es lo que nos invita a Cristo Jesús. A Jesús lo dejaron solo, sin embargo Él tomó la iniciativa de venir a salvarnos, aún sabiendo que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar. Querida familia, los invito a que se lean el libro El deseado de todas las gentes. La importancia de velar y orar. Jesús te invita hoy a que ores. Siéntate en tu cama, ahí donde estás, habla con el Señor, dile cómo te sientes. Dile que te sientes triste, que te sientes cansado, que te sientes solo, que tienes un problema. Dile, Señor, la verdad no quiero orar. Ayúdame a orar. Crea en mí, Señor, el hábito de la oración, el hábito de estar contigo conectado día y noche. Señor, ayúdame a velar. El poco tiempo que paso, el poco tiempo que tengo libre lo implemento en cosas que no edifican mi carácter. Quizá dedico 2 horas a ver un partido de fútbol, quizá dedico muchas horas a las redes sociales, pero no estoy velando y orando, preparándome para tu segunda venida. Por eso el Señor te aconseja hoy, a través de su palabra, nos aconseja que velemos y oremos. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, para que podamos vencer el pecado, para que podamos ser victoriosos y para que podamos en algún momento, no muy lejano, estar con Cristo Jesús en la patria celestial. Que Dios te bendiga.